Muy buenas noches, ¿cómo están? Encuentro habitual, encuentro semanal, bajo la lupa, propuesta de Noticias Paraguay. Cada vez estamos más cerca de las elecciones generales. Vamos a saludar a los compañeros y en un ratito nada más presentamos a los invitados esta noche. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué anda? tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Bien, Carlos, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Alfredo Bauce, ¿cómo anda? Comandante, buenas noches, ¿cómo estás? Pero muy bien. Nosotros estuvimos ayer compartiendo con Mario Odo Benítez Estela Sí. y le contestó de una u otra manera lo que nos había dicho el miércoles de la semana pasada, Leo Rubín. Bueno, en realidad que nosotros no hicimos la investigación, pero preguntamos. Hola Leo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Carlos, buenas compañero? noches. Buenas noches a la audiencia. Bueno, para que la gente entienda, Leo Rubín había dicho el otro día y había hasta cuestionado a la prensa por qué no investiga el origen de los fondos de los candidatos. Así es. O sea, de los fondos, digo, de los de recursos, la fortuna. de la fortuna, inclusive de los candidatos. Sí. Respondió Marito. ¿Cuánto te dijo? 4 millones de dólares tiene. Bueno, pero en diciembre del año pasado se le preguntó y dijo 4.000 millones. Ahora dice entre 20 y 25 mil millones. Se equivocó por $1 millón. Yo no sé cómo uno se puede equivocar por $1 millón. Yo por lo menos pero no vos me te puedes equivocar por 100.000 equivocaría. guaraníes, 200, 1 millón, 2 mil. Pero $1 millón, dijo 20, 25 mil. Y el año pasado, en diciembre, dijo 4.000. O sea, su patrimonio subió 5 veces en 3 meses. Es un genio, es un maestro. La finanza, ¿no? Todo desprolijo, no lleva bien la... Él dijo que no maneja directamente. Exacto. Y bueno, ¿y cómo va a manejar el país una persona que ni sabe cuánta plata tiene, que cambió de diciembre, cambió a abril, no se acuerda, $1 millón más, menos? Dejo que le saludes al otro invitado, Carlos, y después le ¿Ya damos a Leo. Sí. Hola, Hugo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y bueno, un gusto estar acá con ustedes. Muy pocas veces tenemos 2 hermanos en el programa, ¿verdad? Sí. Y muy pocas veces ellos también estuvieron juntos en programa. Es la primera vez. ¿La primera vez? Es la primera vez que estamos en un programa juntos. Y creo que sí. Sí, en un programa sí. Ni con Humberto. No, porque yo le reemplacé a Leo en un momento dado en el programa Humberto Rubín cuando era la parte de periodística. Yo te reemplacé a vos y nunca estuvimos juntos. Y menos como políticos. Bajo la lupa, ahora como político. Sí. Andrés, ¿qué le querés decir? No, que lo otro que también se profundizó, Leo, de la denuncia que hiciste el miércoles pasado en Río Guaraní, es el tema de la propiedad de Mario Abdo, que contabas valía 36 millones de dólares, 20.000 hectáreas en el Chaco, cerca de Mariscal, decías vos, y leía que alguien se ocupó de lo que vos decías. ABC publicó en la tapa hoy. Publicó en la tapa hoy, incluso haciendo una... No, bueno, habló del monto, habló de una falsificación de documentos. documentos. Habló de una falsificación de 1963, de una compra al parecer medio turbia. Sí, son más tierras. La que publicó ABC hoy es una. Claro. Yo tengo conocimiento que hay más y espero que próximamente la prensa haga su trabajo a full, digamos, y pele los documentos, digamos, ¿no? Porque de eso se trata, porque el periodismo de investigación para eso es tan importante, ¿no? En todas partes del mundo. Estuve viendo una película, ustedes son también gente que ve en Netflix, una se llama Conspiración y Poder, creo, que eso era un caso real de 60 minutos, aquel programa famoso en Estados Unidos de investigación, donde en la época que Bush iba a ser reelecto, hacen una investigación, bueno, y a mí me pareció realmente espectacular, Estelita, porque uno ve primero los recursos que cuenta un canal de televisión para hacer una investigación independiente, que no es nuestro caso, pero eso no quiere decir que nos hurguemos un poco más, digamos, las cosas saltan, así como él no sabe cuánta plata tiene, digamos. Bueno, ahora hay que decir acá, Leo, que independientemente de todo lo que se pueda decir, de todo lo que se pueda publicar, hoy las encuestas ubican a Mario Odo Benítez como el preferido. Una de las encuestas o dos, las que pagan ellos. Bueno, pues vamos a entrar otra vez en la teoría de quién. Pues, y es que es así. ¿Y la que le da a ustedes, pagan ustedes? Y la que hace Asnit se encargó el Partido Liberal Radical, tengo entendido, ¿verdad? No es la misma lógica la que se aplica entonces. Claro. Puede ser que se aplique la misma lógica, pero si vos primero que en el caso de Grau, le comentaba antes, tengo entendido por los documentos que recibí hoy que él tiene una deuda con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda le demandó a él porque Grau es el que publica mañana. Grau es el que publica mañana a última hora. Pero que viene haciendo encuestas, según dicen, ¿verdad? Sí. Y que no se publicaron en ningún lugar. Grau estuvo haciendo ya encuestas. Tengo entendido que sí. Y Grau, última hora, anunció hoy que Grau publica mañana.
Por eso, un trabajo encargado por última hora de Grau se va a publicar mañana. Por eso mismo, cuando se dice que se va a publicar un trabajo de Grau, la gente me empieza a llamar por teléfono y esta tarde me dijeron, mira que este señor tiene una demanda del Ministerio de Hacienda porque se le encargó un trabajo de 11.000 millones de guaraníes que era para el censo de adultos mayores, se le entregó 1.100 millones de guaraníes y él no devolvió ese dinero. Y se intentó hacer un arreglo que tiene un nombre técnico, avenimiento, una cosa así, y no se arregló. Eso está en la página inclusive de contrataciones públicas. ¿Y qué pasa si hay un montón de, ¿qué pasa si la encuesta de Grau le da ganadora? Es que yo ya sé cuánto va a dar la encuesta de Grau, entonces por eso estoy diciendo esto y por eso a mí me llamaron a alertar, digamos, ¿no? Pero la encuesta, ya hablamos del tema de la encuesta. ¿Cuánto le va a dar? No sé cuánto en cantidad, digamos, pero que le va a dar a ellos sí, porque este señor le debe al Estado de Paraguay, entonces uno puede decir, bueno, lo mismo que Capli también tenía un montón de contrataciones con el Estado. Es muy difícil. Hoy me preguntaban a mí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hay que traer gente de afuera. No queda otra. Realmente te digo, si queremos hacer trabajo de encuesta, tenemos que traer gente de afuera. Pero entonces le engaña al diario, que es el que le encarga, y le engaña a la gente. No sé si le engaña al diario. Yo lo que digo son cosas objetivas. Este señor tenía un trabajo que hacer por 11.000 millones. El Estado paraguayo, todos nosotros, a través de nuestros impuestos, contribuimos y a él se le entregó 1.100 millones de guaraníes. Eso está documentado. Te puedo mostrar mi celular, tengo todos los papeles. Y no devolvió. Entonces hay una demanda entre la Hacienda y la empresa de Adolfo Grau. Es decir, no hizo el trabajo para el cual se lo encomendó. Exactamente, eso es lo que dicen los documentos, no lo estoy diciendo yo. Ahora, si eso a él le va a influenciar o no en favorecer al gobierno, bueno. Bueno, pero cuando vos decís eso, lo que escuchamos, sacamos la deducción, inducimos. Y cualquiera puede creer eso, Andrés. Que está pagando una cuota sí, a la gente del gobierno. Sí, puede ser. Con sus números. Y si no devolvió 1.100 millones de guaraníes, no sé, te puedo devolver con una encuesta que te pongo tipo espejito, quién es el más lindo. Y de todos modos me llama la atención el monto del costo de la encuesta, 11.000 millones de guaraníes. Era para el tema del censo, porque... 2 millones de dólares. Sí, porque tenía que irse in situ al lugar. O sea, no, yo no digo que el precio no está mal, tenía que irse in situ porque eso era adultos mayores, entonces tenía que ver si la persona vivía, cómo se llamaba, en qué condiciones estaba, para ver si te dan el subsidio, digamos. ¿Y la estadística y censo no está para eso? Bueno, la verdad que yo lo que sé es que le debe 1.100 millones se le entregó y el tipo no devolvió y bueno, y eso no sé si está acorde o no con la encuesta o si eso va a agrandar o bajar, digamos, ¿verdad? Pero está pagando en especies, como se puede pensar eso. Yo no estoy haciendo una acusación, solamente estoy hablando con documentos. Ayer, volviendo un poco al tema de las tierras también y mezclando un poco la conversación, Mario Benítez también dijo, yo quiero saber dónde sacó Leo, en un momento nos dice a nosotros, y acá me envían, dice Juan Ernesto Villamayor dijo esta tarde en Ñandutí que Mario Audo no tiene un solo pedazo de tierra en el interior del país. Y sí, Juancho puede decir lo que él quiera. Bueno, pues entonces no... Ahora él dice que la hermana creo que es la dueña. O sea, él no sabe ni lo que tiene la hermana, él no sabe ni lo que él tiene, porque se yerra en $1 millón el cálculo así, alegremente. ¿Cómo va a manejar el país que no sabe qué tiene su hermana, cuánta plata él tiene, que sube de 4.000 a 25.000? Mario, ¿cómo se llama? Juan Ernesto es una persona a quien yo conozco y respeto hace muchos años, pero él es su jefe de campaña. ¿Qué va a decir? ¿Qué puede decir Juan Ernesto de Mario Abdo? Por supuesto que va a intentar tapar todo lo que tenga que tapar. Hermanos de Mario Abdo Benítez eran planilleros. Ustedes no saben acaso que su hermana era planillera y después le dijo yo no sabía, su otro hermano también era planillero. O sea, estamos hablando de personas que siempre se han colgado del Estado paraguayo. Y las otras propiedades que no se publicó y que espero que la prensa paraguaya o internacional, si acá no conseguimos que se publique, realmente demuestre lo que yo te estoy diciendo. Hay una acusación que siempre circula también un poco con respecto a cuando se habla de tierras malavidas. Se menciona también a Humberto Rubín sobre este famoso caso de creo que 2.000 hectáreas. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, claro que no, de ninguna manera. Ese sí que es un refrito recontra refrito. Sí, por eso. Pasa que se recicla, diríamos, en estas etapas. ¿Verdad? Principalmente del sector del Partido Colorado, porque yo estuve el domingo en Itagua, por ejemplo, en una radio que tiene mucha audiencia, y lo que más me atacaban era por ese tema. Y yo decía, en general, ¿cómo puede ser si Humberto estuvo preso la mayor cantidad de tiempo, perdimos todo, se cerró la radio,
perdimos todo lo que teníamos y nos salen con esa anécdota de que supuestamente había cierta tierra ahí. Yo decía, ¿dónde está esa tierra que yo tengo ganas de ir también a poner un shopping o poner un hotel ahí en esa parte donde se supone que estamos? Y es parte de lo que viene del propio sector extronista, que fueron los que más nos persiguieron y los que más nos dejaron en el suelo económicamente, y de ese sector es donde principalmente viene la crítica ahora a nosotros. Hugo, ¿y cuál es tu percepción de las encuestas? Bueno, lo de las encuestas, yo creo que evidentemente la famosa frase de que es una fotografía del momento. Una fotografía del momento, pero yo creo que ahora cambió la percepción, porque yo me acuerdo que con el tema de la boca de urna, por ejemplo, en el año 2013, nosotros la boca de urna que teníamos, donde yo era candidato a diputado, al mediodía yo estaba totalmente deprimido, muerto, triste, porque decía, no entramos, y le teníamos a Capli, que era contratado por nosotros, que tenía la encuesta hecha, y se supone que yo no entraba, y sin embargo terminé metiendo 2 diputados, más de 78.000 votos, y eso lo supe a la tardecita, y lo mismo se dio también en las elecciones municipales últimas, donde ganó Mario Ferreiro, donde evidentemente cambiaron las reglas del juego. O sea, ya no es como antes, que de mañana temprano vos ya sabés lo que dice la boca de urna, lo que dice la encuesta, sino que van cambiando las tendencias, y por eso yo en estas elecciones estoy seguro que se va a dar una situación muy diferente a lo que se pinta de lo que se publica actualmente. Ahora, incluso para senadores, y es más complejo para los encuestadores, no va a haber TREP, con lo cual va a ser bastante más angustiante para los candidatos. Con más razón. Y más difícil es acertar en las encuestas cuando un muestreo tan complejo de los 17 departamentos para senadores. En todas ellas, Hugo, estás ahí, 2%, 3%, sí. Pero en todas ellas, aún con un porcentaje ajustado, entras. ¿Cómo ves la realidad? No, yo creo primero que por una especie de hasta cábala, yo no quiero decir, yo no soy supersticioso en nada, pero no quiero entrar en ese tema de decir, sí, yo ya estoy adentro, incluso las encuestas que nos marcan mal, pero yo por lo menos tengo buena predisposición pensando que estamos ahí, porque incluso en las encuestas que mandaron a hacer otros partidos que son antagónicos con nosotros, a pesar de que son miembros de la alianza, pero son los más antagónicos con nosotros, nos marcan muy buenas cifras. Entonces yo no quiero entrar a cantar victoria antes de tiempo, porque eso es lo que principalmente no hay que decir. Solamente quiero decir que estos últimos días vamos a pelear como locos para tratar de llegar, y yo creo que se va a dar un resultado diferente a lo que se pinta, porque hay partidos que tienen muy buen resultado en las encuestas, pero que el día de mañana no van a poder cuidar esos votos, no van a poder mantener esa intención de voto, que es lo que efectivamente se está dando, porque el Encuentro Nacional por lo menos sí tiene una estructura, y ahora tenemos representación parlamentaria y podemos cuidar esos votos, y hay partidos que no van a poder hacer eso y que ahora marcan bien, pero vamos a ver ese día, el día 22. El Leo es nuevo en la arena política, pero vos ya tenés una elección sobre los hombros. ¿Qué diferencia encontrás en la elección anterior y la actual? Sobre todo las redes sociales, sobre todo las redes, porque cuando yo me lancé en el 2013, las redes todavía no eran tan importantes. Yo tenía televisión de lunes a lunes y sé que eso cambió totalmente, porque en ese momento yo estaba conduciendo bien temprano, de que era de lunes a sábado, y El Saber Va Contigo los domingos. Eso cambió absolutamente, y la repercusión de las redes sociales también cambió totalmente actualmente. Entonces yo creo que es diferente el panorama. Sin embargo, yo sé bien que seguramente esa novedad que resultó mi candidatura con el apellido de la familia, que como dice Humberto, portador de apellidos, a veces nos dice, cambió. Yo creo que igual vamos a mantener esa fidelidad, digamos, de la gente que nos quiere, que nos aprecia, y
yo estoy seguro que vamos a mantener ese tipo de votación. Acordate que yo en el departamento central, solo en el departamento central tuve más de 78.000 votos. Ahora puedo obtener votos de todos, de diferentes lugares. Por eso tengo una buena vibra, digamos, de lo que hablando creo que va a ocurrir. de esas redes sociales, eso también lo que hace es un poco poner más en la vidriera lo que hacen los políticos, los parlamentarios, etcétera, etcétera. Y bueno, lo último que se recuerda de Hugo Rubín fue haber apoyado sin querer, supuestamente, el blindaje el autoblindaje parlamentario, que fue muy cuestionado, sobre todo tu rol con el de Olga Ferreira y otros parlamentarios de la oposición. Sí, porque se aprovechó en contra mía lo que yo hice a favor, porque en esa misma, una semana después, está en la tapa o sea, está en ABC y en Última Hora, dos diarios que no me tienen ningún cariño y cuyas, digamos que personas que cubren lo que es diputados no me tienen en absoluto ningún aprecio, porque eso también hay que tener en cuenta. Cuando vos hablas de imparcialidad, tenés que hablar de imparcialidad en serio. Y las dos personas que cubren, o más, ABC y Última Hora, ese día miércoles yo me peleé 1 hora 10 minutos yo solo contra Clemente Barrios, contra Dani Durán, contra Ibáñez, contra Romero Itaipú Roa, y con otros más con los cuales yo me peleé durante 1 hora 10 minutos y con testimonio real. No era una cuestión así que me decían, está haciendo una pose, como decían algunos colegas de los medios de comunicación, porque no es así. Eso lo dice gente que no maneja lo que es el sistema parlamentarista. Y en el sistema parlamentarista no se había aprobado el acta anterior, lo cual implica que no se podía mandar al Senado como se hizo aquello del autoblindaje. Entonces yo ese mismo día, el miércoles, que me di cuenta que nos mandamos una feroz, y no voy a decir usar una grosería, pero hicimos una feroz macana los que aprobamos aquello del autoblindaje, ese mismo día yo ya me puse a trabajar con el equipo y tenía dos cosas. Primero, que no se mandó al Senado, no se podía haber mandado al Senado aquello del acta porque todavía no se había aprobado, y segundo, que había pedido un pedido de reconsideración a Ábalos Mariño, el diputado liberal. Entonces en la semana siguiente, cuando se estaba tratando el acta, yo interrumpí lo que era la aprobación del acta anterior, y ahí propuse, que es lo que hizo Desiree Masi una semana después, y a ella le aplaudieron todos. Yo hice una semana antes eso, y sin embargo me quisieron poner a mí como el rey del autoblindaje, siendo que era al revés. Yo fui el único que admitió el error, porque evidentemente nos mandamos una macana enorme entre todos, porque éramos 65, pero mi ego se alza, porque digo, si éramos 65 y solamente se acuerdan de mí, que éramos entre 65 los que aprobamos aquello, y yo estaba entre ellos y se acuerdan solamente de mí, tengo que decir, bueno, genial que se acuerden de mí solamente. Pero la semana siguiente yo interrumpí la aprobación del acta porque todavía no tenía que haberse hecho eso de enviar al Senado, y por otro lado había el pedido de reconsideración de parte de Ábalos Mariño, y entonces fueron dos cosas que yo planteé y me peleé solo durante 70 minutos y terminé perdiendo, porque todos los otros partidos tienen gente que está con problemas con la justicia. Estamos hablando de Avancemos País, estamos hablando del Partido Colorado, el Partido Liberal. Todos me dejaron a mí solo peleando durante esos 70 minutos. Y bueno, si después me quieren usar a mí como ejemplo, lo siento mucho, pero agradezco que me tengan tan en consideración en todo caso. Hugo, una de las candidatas que me pareció haber oído que vos propusiste, vos la convenciste, está también marcando muy bien en las encuestas en Alto Paraná, y es Nadia Portillo, la cachorra. ¿No va a ser ella uno de los temas por los cuales el encuentro tendrá que pedir perdón a la gente después? No, de ninguna manera, porque es una persona muy joven, que sin embargo tiene un corazón enorme, y yo te digo, mi querido Alfredo, yo conozco lo que es
los demás candidatos. Yo sé que se enojaron conmigo en un medio, en Extra, por ejemplo, dijeron que yo le humillé a varios colegas, pero yo te digo, ella tiene un cociente intelectual que está por encima de la mayoría de los que ya ganaron las bancas en general. ¿Qué te hace decir eso, Hugo? Porque pertenece a una clase donde ella no tenía para comer. Y vos, yo quisiera que vos te sientes, Andrés, a hablar con ella y te vas a dar cuenta que no es como se quiere pintar, porque todo el mundo quiere pintar la imagen de que ella bailantera, que está, pero nada que ver. Es una señora que es mamá, que tiene un hijo, tiene su marido, es trabajadora, ella sabe, ella me ha contado lo que era no poder comer cuando llueve, porque me decía, cuando llueve nosotros no comemos porque mi mamá no puede salir a vender en la calle caramelos o pororó, lo que sea, y tenemos que tomar cocido todo el día. Es una persona que está preparada, que tiene un corazón enorme y, como te digo, comparado con otros políticos de los partidos tradicionales que yo conozco, le hace 6-0. Yo conozco otros políticos que no pueden hablar ni en castellano ni en guaraní. En ninguno de los dos idiomas. Parlamentarios. Por los parlamentarios, vos le decís por lo menos hablame en guaraní, y no, ni siquiera en guaraní se pueden manejar, ni en castellano. Por eso te digo, y ella por lo menos tiene una cuestión así de una agenda de que sabe perfectamente lo que es la necesidad de una persona que no sabía si iba a comer ese día, dónde iba a dormir ese día, y por eso yo apuesto 100% por ella. Claro, pero y ella, los resultados... ella no está en carrera política por su condición de pobreza, ni que haya superado la pobreza, sino porque es la cachorra. O sea, la popularidad de ella ya no es porque ni siquiera se es le una deja, historia de... Ni siquiera se le deja usar el nombre de la No, no, cachorra, ya sé. que ella Yo sé. fortaleció el nombre. Pero es su Imagínate fama. que hasta eso perdió jurídicamente, perdió la posibilidad de usar el nombre de la cachorra, que era ella originalmente, porque le ganó el que era su manager, el que era dueño de eso, le ganó jurídicamente. Imagínate que no pueda usar, es como que vos no puedas usar tu propio nombre y ella misma no puede usar su nombre. Yo entiendo lo que vos decís y entiendo tu criterio y respeto lo que estás mencionando, pero es una persona que merece respeto y tiene, igual que todos nosotros, yo creo que incluso hasta más que yo, que a mí todo el mundo me dice, bueno, vos tenés servido en bandeja, el apellido, portador de apellido. Bueno, ella yo creo que se merece incluso hasta más que yo esa posición que tiene actualmente. Leo, ¿qué hizo o qué debió hacer mejor la alianza? Porque uno mira los escenarios. Mira 2008, Fernando Lugo, candidato a presidente de la República. 2013, ahí sí que fue cada uno por su lado. Sin embargo, ahora se hizo un intento. Bueno, se va a saber si se concreta o no el 22. Pero, ¿qué debió haber hecho mejor la alianza para enfrentar al Partido Colorado? ¿En esta oportunidad? En esta oportunidad. No, se hizo lo que había que hacer, mirar para adelante, admitir los errores del pasado, saber que tenemos enfrente un partido inmenso y poderoso y con mucho dinero, y había que hacer lo que se hizo, bajar la guardia, pensar en el país, y es lo que se hizo. Se firmaron 8 ejes programáticos, nos pusimos de acuerdo en una columna vertebral que hoy se traduce en un programa de gobierno ejemplar, que ustedes lo van a recibir próximamente. ¿Y qué más se puede pedir, digamos? O sea, evidentemente si hubiéramos tenido tiempo hubiéramos trabajado mejor muchas otras cosas, como yo les contaba el otro día, que no nos podemos poner de acuerdo a veces en la agenda, en el sentido de cuándo podemos estar juntos. Tuvimos una sola vez donde estuvimos todos, con Hugo, con Mario Ferreiro, con Fernando Lugo, con Blas Lanzoni, con con Desiree Masi, un solo acto. En Coronel Oviedo. Que fue en Coronel Oviedo. Y bueno, y en Asunción estuvimos casi, bueno, Fernando no estuvo luego porque estaba de viaje en Ucrania, pero yo creo que esas cosas se podrían haber ajustado mejor. Ojalá una lista también parlamentaria única que enfrente al Partido Colorado, digamos, eso hubiera sido un golazo, no nos pudimos poner de acuerdo. Yo planteé, dentro del Frente Guazú, primero planteé ahí, lo hablé con ya todos nosotros también. A ustedes también. Inclusive yo hacía como un chiste, decía desde Lugo hasta Hugo, en sentido ideológico, ¿verdad? Eso le dije a Hugo y a Fernando Camacho una vez, y bueno, no hubo tiempo para hacer eso, y mucho menos a nivel diputado, digamos que es más complejo, pero
cuando el Partido Colorado dice somos uno, le es mucho más fácil. Nosotros tenemos que explicar en algunos lugares, bueno, acá tenemos lista 5. Somos 5, somos... Claro, está la lista después a Leo se le antoja poner una chipa con el número 40 y se le arma una. y me retan. No, pero eso fue, ya te dije, fue una, más que nada... pero lo que quiero decir nomás es que todas estas desventajas que podemos tener en la comunicación, digamos, ellos se manejan con otra comunicación más directa. Entonces, eso sí nos puede a nosotros bajar votación, nos pueden hacer confundir un poco. Pero yo creo que lo principal se hizo, Carlos, ¿verdad? O sea, había que hacer una línea. Este país no da más con este esquema, digamos. Imagínate, teníamos que elegir entre Santi Peña, los Colorados, tenían que elegir entre Santi Peña y Marito Abdo. Pobre partido Colorado, digamos, ¿verdad? Entonces... había que hacer lo que se hizo. Y yo pero muchos también dicen de que el error de los liberales fue aceptar que Leo Rubín sea el candidato a vicepresidente. ¿Y si no hubiera habido alianza? No, porque no, digo, nomás porque es una maniobra supuestamente de Fernando Lugo para que pierda, o del Frente Guazú, para que no tenga chance el Partido Liberal y que en el próximo periodo... Pero si no le alcanzaba a Efraín solo, o sea, no le alcanzaba. Eso se demostró en el 2013 con el aparato del Estado, porque Federico Franco era presidente de la República. Ellos tenían el aparato del Estado y no alcanzó. Entonces, cuando uno empieza a sacar la cuenta y dice, bueno, pero si Mario Ferreiro tuvo tantos votos y Aníbal Carrillo tuvo tantos votos, entonces uno puede pensar, aunque la política no es matemática, en que la suma es mayor que el Partido Colorado. No es tan así, pero me parece que si el Frente Guazú nos decía, bueno, esta es la figura que puedo unir, y yo creo que acertó, no porque yo esté hablando de mí, sino porque yo en esa semana ya me fui a hablar con Mario Ferreiro, ya estuve hablando con el Encuentro Nacional del segundo día, inclusive con gente que no va a votar, como Lilian Soto o la Federación Nacional Campesina. O sea, y sí, ayer hablé con Fidel Zavala por teléfono, me tengo que encontrar con él en algún momento, porque yo creo que ese es mi rol. Yo voy a ser vicepresidente de la República, tengo que hablar con Fidel Zavala si es que entra, voy a seguir hablando con Esperanza Martínez, voy a tener que hablar a lo mejor con Calega Laverna, o sea, ¿cuál es el problema? Pero me parece que este hecho, digamos, de mi nombre hizo de alguna manera que salga mucho más rápido la alianza de lo que podía ocurrir. Tal vez se jugaba solo traer el PLRA y no le alcanzaba. Le quedan 13 días. Sí, 12 prácticamente. Sí, 12. Es la recta final. ¿Qué consideras? ¿Que la suerte está echada? ¿Que ya no se va a modificar mucho el escenario? ¿O te parece que estos 12 días es una oportunidad para ir tras aquellos indecisos todavía? Por supuesto, hay muchísima gente indecisa, muchísima gente. ¿Y qué estrategia se usa en la recta final para cambiar la forma de pensar o para hacerle decidir a aquel indeciso por ustedes? Todo lo que estamos haciendo está en la televisión, al mismo tiempo hoy Efraín está en un acto, Fernando Lugo está en otro acto, Fernando Camacho está en otro acto, o sea, lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que convencerle a la gente de que tiene que salir a votar. Esa es la tarea más difícil, que a veces la gente se siente... Yo le decía al sábado a los jóvenes, tuvimos un encuentro con la juventud, yo le decía, bueno, muchos tenemos amigos caigüeles, le decían los jóvenes que no quieren salir a votar, que dicen voy a aprovechar nomás para dormir, otra gente que no puede salir, no sé cómo hacer. Le iba a decir a los periodistas, mis amigos periodistas, que insistan un poco, no, en serio, me voy a las estaciones de servicio y le digo, ¿vas a votar? Y me dicen, no puedo, mi patrón no me va a dejar salir. Yo trabajo 12 horas, pero vos tenés que tener derecho a votar. ¿Y qué pasa con las otras estaciones de servicio, los shopping, un montón de empresas que abren los domingos? Le tienen que dar permiso a la gente a votar porque tienen el derecho de hacerlo. Me dicen, no, pero me van a descontar si me voy. Entonces apelo ahora también ante Cámara a decirle, déjenle votar a sus empleados. O sea, lo que a mí me preocupa más que nada es que la gente salga a votar. Si la gente sale a votar en masa, nosotros tenemos el triunfo asegurado. Por eso que el Partido Colorado busca solamente votos colorados. Mario Benito hizo una campaña para coloradizar el país. Él díselo abiertamente. Nosotros vamos a usar pañuelo colorado y punto. Y que no salga la gente a votar. Y que no salga la gente a votar. A eso ellos están apelando, a la baja participación. ¿Cómo que no sale la gente a votar? Y porque lo que le conviene, pues, al Partido Colorado le conviene que haya poca participación. Claro. Hay casi 1 millón de votantes nuevos que son jóvenes, que van a tener una visión mucho más crítica y que van a salir. A ellos les conviene que no voten. De 18 que se queden en la casa. De 18 a 29 años hay 1.370.000 votos. 57% hoy estaba viendo en Noticias Paraguay justamente. 57% son jóvenes, 32% adultos mayores y solamente 11 adultos. Sí. 11% de adultos. Y ahí tenemos que dividir pero mujeres. Los adultos votan. Ese es el tema. Exacto.
O sea, el Y del porcentaje 57% juvenil. de jóvenes habría que ver qué porcentaje va. A mí, quizás los hermanos Rubín, para mí son como lo que refleja mejor hoy la alianza. Uno más hacia la izquierda y el otro más hacia la derecha. ¿En qué los diferencian en política a Hugo de Leo? ¿Qué no aprobarías nunca, Leo, Hugo, que propone el Frente Guasú? Y te juro que yo me cuesta encontrar algo que no, porque yo sé que estoy más ligado con la derecha y sin embargo las propuestas que tengo y las ideas que tengo son recontra progresistas. Porque yo tengo criterios que yo creo que, por ejemplo, uno puede ser de derecha siendo gay, uno puede ser de súper derecha estando a favor del matrimonio igualitario y puede ser súper derechista como ocurre en Europa y en Estados Unidos. Entonces yo no encuentro casi las diferencias, porque yo, por ejemplo, cuando soy, y cuando lo digo con orgullo que soy de derecha soy por el lado de lo que es la seguridad. De que gente que es, por ejemplo, que son criminales recurrentes que tienen que estar más tiempo en la cárcel. Pero, por ejemplo, una persona que comete un primer hecho punible, un muchacho que por culpa de que no tenía trabajo está con el Chespi y no tiene cómo salir adelante, yo creo que merece una segunda oportunidad y que tenemos la obligación de recuperarles, no de mandarles a Tacumbuy que terminen siendo profesionales en la criminalidad. Y así yo tengo un montón de criterios. Por ejemplo, Sí. Sobre el servicio militar obligatorio, No, yo estoy en contra de eso. ¿tienen visiones iguales? Yo también Yo estoy en contra. también estoy en Yo estoy en contra del servicio militar obligatorio. O sea, eso tengo que decirte. Estoy en contra de la pena de muerte, por ejemplo. O sea, yo no. ¿Y yo la no- Fuerza de Tarea Conjunta? La Fuerza de Tarea Conjunta era defensor hasta hace unos meses, pero los resultados que dieron recientemente, lastimosamente tengo que decir que ya no. Porque yo decía y utilizaba el argumento que decía, bueno, si no fuera por las Fuerzas de Tarea Conjunta, yo hubiera crecido mucho más el EPP en toda la zona y me mantenía con eso hasta hace unos meses. Pero hoy cambié porque hoy me doy cuenta que los resultados son pésimos y yo creo que está costando demasiada plata al Estado y que no están logrando lo que tienen que lograr y me parece ya casi una especie de negocio el estar ahí y que parecería que le conviene al Estado paraguayo que esté el EPP para poder gastar tanta plata en el lugar. Yo creo que uno tiene derecho a admitir los errores que ha cometido. Yo al comienzo, por ejemplo, decía sí a full a favor de las Fuerzas de Tarea Conjunta, pero ahora ya no. Ahora yo veo que nos está haciendo bien. Hay una Secretaría de Inteligencia que yo mismo creé, esa Secretaría de Inteligencia. Que ya tiene un... Y ya hay, pero está en un cajoncito en el Ministerio de Defensa o del Interior, está en un claro, porque se cajoncito. reemplazó Aprobó, al ministro, pero- se designó. El Se que era, designó ya una sí, persona, Lorenzo Lescano. Lescano. No funciona. ¿Pero no tiene sé. presupuesto? Yo hablé, y no, yo mismo presenté, No, yo Alfredo. sé, pero yo tiene- mismo presenté la ampliación presupuestaria y Santi Peña, cuando era todavía ministro de Hacienda, fue el que dijo no es prioridad del Estado. Entonces, ¿qué voy a decir si el propio Ejecutivo no quiere que se implemente la Secretaría de Inteligencia? O sea, uno tiene derecho a decir que sí, se equivocó y con el tema de las Fuerzas de Tarea Conjunta, evidentemente ahora están haciendo re mal. ¿Qué es lo que van a festejar ahora? Que llegaron tarde, porque eso es lo que se estuvo publicando hace poco, que llegaron tarde, encontraron el campamento y otra vez se les escaparon. O sea, ¿qué es lo que van a festejar? Nada. ¿Por qué no llegaron primero y no les detuvieron a ellos y después en todo caso va a cantar victoria? Pero bueno, esa es la situación. Dos hermanos en política y sin embargo la pionera en hacerlo, no fue ninguno de los dos, fue la madre. Sí, pero, Gloria. pero me aclararon que fue como técnica. Es igual, fue ministra del Sí, gobierno. pero ellos están en cargos electorales. ¿Qué Pero si manera- hubiera sido candidato a senadora, entra de cajón. ¿Qué Pero manera de de causarle cabeza, dolor de sí. cabeza al querido Humberto? Sí, eso seguro. El pobrecito, el que se está sufriendo. ¿Por qué dicen que Efraín cambió de postura, ahora está en contra del matrimonio gay y del aborto? No, yo creo que ahí hubo una confusión porque en cierta forma yo creo que la campaña de Efraín estaba un poco, como comparten ideas con el Frente Guasú es más abierto con esos temas, ¿verdad?
Pero hoy escuché la conferencia de prensa de Efraín Alegre y de Leo Rubín, donde ambos dicen no al matrimonio gay o igualitario ni a la interrupción del embarazo. Clarito. Sí, yo lo que dije fue, más que nada, a mí me parece que hay que, en el caso del matrimonio, que es una palabra que viene realmente de una cuestión religiosa, ¿verdad? Yo dije que hay que debatir y que hay que dialogar. Yo creo que el Paraguay es el que tiene que decidir, el pueblo paraguayo, la gente va a decidir de alguna manera y nosotros vamos a respetar lo que decía en general. Esto sí tiene que haber un debate. Tal vez ahora la campaña se utilice más para joderle al otro en realidad, porque hay una cuestión de... Yo cuando escuché la conferencia de prensa creo que tuve la misma sensación de lo que plantea Carlos, que una sociedad tan conservadora como la paraguaya que rechaza muy fuertemente esos dos temas. Exacto. Y que los candidatos de la alianza se vieron obligados a salir a decirlo más claramente que tampoco están a favor y que están en la misma línea que el candidato Colorado en ese tema. Sí, claro, en el caso del candidato Colorado yo creo que la estrategia ahora es distraer la tarifa de la ANDE. Les puso demasiado nervioso que nosotros desmantelamos el tema de la tarifa de la ANDE y no saben qué hacer. Entonces empiezan a meter, no, nosotros somos pro vida, que pasar matrimonio gay, aborto. El video de Zacarías Jerún puede ser su mejor Y bueno, y a mí me dijeron que Lino Oviedo también ya había dicho, no estoy encontrando normal material porque a mí me dijo... Lino Oviedo también planteaba eso. Sí, que planteaba que podía ser gratis y que además es lógico, ¿verdad? Pero me parece que son recursos nomás de intento de a ver cómo yo hablo de otra cosa. Pero tu fuente del diario hoy, esa fuente mío que no es muy confiable. No. Ya te pillé. No, dice en declaraciones, algo anda mal. No, ya sé, pero ¿cómo plantea? Toma las declaraciones que hizo Efraín Alegre anoche en Telefuturo. Pero ¿cómo levanta el tema? Después te digo, ¿cómo coloca? El enfoque es como... Hugo no quiere que se lea Última Hora y a veces, Hugo no quiere que se lea hoy.com. No sé yo lo dije. que escuchen Monumental y que Noticias Paraguay. Yo no tengo problema que se lea. Te digo cómo plantea. No le gusta la encuesta, no le gusta. Acá hay que elegir cada uno. Me encanta la encuesta de Ati Smith, ya te dije. Me encanta la encuesta. Ella es una prócer. Como decía Winston Churchill, a mí la encuesta que más me gusta es la que donde yo estoy primero. Claro. Esto no es hoy.com. Mira que le cite a Churchill. Digo nomás que esto no es hoy.com, pero Aníbal Espinola me escribe y dice, la Secretaría de Inteligencia hace oficina en la Casa Amarilla de Murvillaroga. Y bueno. El edificio que era el despacho de la primera dama. Ahí está el servicio de inteligencia. Y así está funcionando. No le dio. ¿Cuáles son los goles que metieron? Pero le dio una oficina. ¿Y cuáles son los goles que metieron hasta ahora? Leo, el elector paraguayo tiende mucho a colgarle un cartelito al candidato. Sí, siempre. Sí. En todos los casos. Hoy lo tuvimos a Fidel y habló de la soja y habló de la ganadería y muchos oyentes dijeron, va a defender los intereses de los ricos, ¿verdad? Entonces, en tu caso, el cartelito Venezuela te colgaron. Y yo cuando hablo con la gente me dicen, no, yo no quiero una Venezuela. Y uno le dice, no, pero Leo va a ser vicepresidente. No creo que Efraín le deje hacer un eje programático en donde le llegue a Paraguay a llegar a ser Venezuela. ¿Cómo pero te sacas encima? Nadie quiere un país en crisis. Pero ¿cómo te sacas encima ese...? No, es que ya te dije, creo que el otro día, ya hice una encuesta, el 70% ni sabe lo que pasa en Venezuela ni le interesa. La gente quiere saber cuánto tiene que pagar la tarifa de la luz cada día. Hay gente que sí. Hay gente que sí, pero hay gente que quiere poner nomás el tema. Realmente en el común de la gente, si yo te invito a salir ahora mismo a la calle y le preguntamos a 10 personas, las 10 te van a decir que no le interesa. O sea, la gente le interesa más saber cuánto tiene que pagar de luz o si hay un remedio en un hospital. O sea, el tema de Venezuela... Pero el sector dominante del Paraguay, que es el que es el círculo rojo. Que es el que pone el dinero para hacer la campaña y para llevar a la gente a votar, es la que cuestiona esa posición. O sea que ahí no se aplica lo del pequeño porcentaje, porque ese porcentaje puede inclinar la balanza y sabemos. Sí, puede ser, pero la mayoría de la gente no le interesa. Pero hoy si tuvieras que definirlo, Maduro, ¿cómo lo defines? Yo ya te dije, Venezuela está a 6.000 kilómetros de Paraguay y a mí me interesa Paraguay, no me interesa Venezuela, no me interesa lo que... A mí me interesa lo que pasa acá. Pero yo me estoy preocupado por lo que pasa en Paraguay. Pero ¿sabes por qué nomás, Leo? Es interesante, justamente por esas etiquetas. Y uno dice, uno de repente dice, yo admiro cómo, no sé, por decir, fue Perón en la Argentina, o cómo administró, no sé, otro presidente, Kennedy, etcétera. Decía,
Pero, Pero, a ver, o sea, lo que uno pasa, no tampoco, pero- no confirmemos aquello de que No. Paraguay es una isla, o sea, No, yo creo que, pero espera, estamos hablando que Venezuela es un país que está en crisis. Tiene una crisis con la inflación, tiene pero una crisis con los que se alimentos, atribuye tiene una... a un modelo No, político. la crisis viene por una cuestión, es mucho más profunda, viene una cuestión económica. Cuando estaban nadando petróleo no tenían estas crisis con el dólar ni con los insumos. Pero ni ya con- tenían problemas con la libertad. Claro que tenían problemas, claro aún que sí. aún claro estando que bien sí. económicamente. Sí, sí, tenían problemas y eso me parece que hay que cuestionar. A mí yo soy una persona que nací en una radio que dice todo por la libertad, ¿verdad? Yo jamás me pondría la libertad de expresión de ningún tipo, ni de opinión, ni de reunión. Leo, sobre eso, Lula preso desde hace 48 Sí. horas, ¿es un mérito de la justicia brasilera o una Es persecución un del fracaso sistema? la justicia brasileña, lo digo yo, lo dice el New York Times, ya que hablamos de Venezuela, vamos a hablar del otro polo que es Estados Unidos, ¿verdad? Que es venerado por muchos, ¿verdad? Y el New York Times ya lo dijo en un editorial y varios de sus columnistas que realmente no hay mérito para que Lula esté en la cárcel. Quiere decir El que- intento de meterle preso solamente porque saben que él puede ser el próximo presidente. El juez Moro es un blef. ¿Eh? El juez Moro es un blef. Yo creo que el juez Moro está intentando truncar la carrera política de Lula. Eso es un hecho. O sea, me parece que no se puede discutir demasiado, no hay elementos. Yo lo leí con muchos juristas y gente, ese no es mi palo como se dice, ¿no? El tema jurídico, pero he preguntado y hablado con muchos y no hay nada en el expediente realmente para decir a este señor hay que meterle preso, ¿verdad? O sea, estamos hablando... Hugo, ¿opinas lo mismo de los dos personajes? Mira, a mí me era mucho más fácil asumir una posición estereotipada de lo que es la derecha y de decir Maduro una basura, Lula una basura. En el caso de Maduro, yo creo que, por ejemplo, él le queda corto a Hugo Chávez. Yo creo que Hugo Chávez era de verdad un estadista y que tenía mucho más posición que Maduro. Y creo que Hugo Chávez supo, a pesar de que yo estoy obviamente totalmente en contra de las posturas que él tenía, él tenía era un estadista que sabía manejar mucho mejor la situación de lo que Maduro está haciendo en este momento. En el caso de Lula, debo coincidir, a pesar mío, de que es un líder político y yo creo que también es víctima en este momento de la consecuencia de lo que es la competencia política. A mí no me gusta mucho lo que hizo Lula, pero sin embargo tengo que decir, o sea, con el tema del hambre cero, el tema de la igualdad, incluso también porque en el Brasil está el problema del racismo, la gente que es de origen africano, que hasta ahora en el Brasil, que es el país que tiene la mayor cantidad de afrodescendientes, están en la peor condición y yo creo que Lula estuvo entre los que trató de igualar aquello y yo tengo que admitir ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Yo podría asumir una posición de decir todo lo que hace Lula está mal, porque sería más fácil para mí asumir esa posición y quedar bien con mi electorado, porque el electorado que yo tengo es más de derecha, pero sin embargo en este caso no puedo hacerlo, porque yo creo que Lula tiene un montón de cosas positivas que hizo en su carrera y creo que en este caso debo coincidir que él está siendo víctima de un sistema electoral, un sistema jurídico que se está aprovechando de esta posición dominante que él tiene efectivamente en las elecciones y está ahí. Yo quisiera que estén en igualdad de condiciones y que pierda Lula y que gane otro. Pero en este caso yo creo que es injusta la competencia que se está dando. Bueno, para despedir a Hugo, Leo se va a quedar un rato más con nosotros y vamos a incorporar a la señora Esperanza Martínez para compartir con nosotros Bajo la Lupa también. ¿Vos encabezás la lista para el Senado? Sí, señor. ¿Y quiénes más están contigo? Está Fernando Camacho como número 2 en la lista, está Pepa Kostianowski como número 3. En lo que es el Senado le tenemos a Katia González como número 1 en Asunción, a Nadia Portillo, como ya mencionamos, en Alto Paraná, Omar Ocampos en Asunción, Terry Silvero. Central. Central, sí señor, gracias. Perdón, me equivoqué. Ella está central, Omar Ocampos por Asunción, Nadia Portillo por Alto Paraná y Terry Silvero en lo que es Parla Sur, que nosotros nos consideramos uno de los partidos que tiene mayor cantidad de mujeres liderando el número 1 en las listas, que de hecho con esto que te estoy diciendo incluso tenemos una candidata número 1 en la gobernación de Canindeyú y también en la diputación.
y estamos bien firmes con eso. ¿El número de la lista? 9, lista 9. ¿Y el color? El color amarillo, lista 9 y estamos a full. Bueno, ¿y por qué la gente debería votar a Efraín y no a Marito para concluir, Hugo? Porque nosotros estamos apoyando lo que es la alternancia. Yo creo que más allá de lo que significa decir estamos en contra del Partido Colorado, porque no es así. No estamos, yo por lo menos no tengo nada en contra del Partido Colorado. Sí estoy a favor de la alternancia y le hace bien a la democracia que en cada periodo haya presidentes de partidos diferentes. Y si nosotros seguimos con el Partido Colorado, en este caso, van a ser 10 años seguidos de seguir con un mismo sector, con un mismo color, y creo que no le hace nada bien a la democracia, no le hace bien tampoco al Partido Colorado, porque el Partido Colorado se va a beneficiar estando en la llanura en este periodo, y que es lo que yo creo que va a ocurrir. Les va a hacer bien mirar desde la gradería lo que es la presidencia y mirar que haya de otro color en la presidencia de la República y en la vicepresidencia y futuro presidente, yo creo. ¿Cómo estás con Camilo y con Santiago? Bien. Camilo Suárez y bien. Santiago González, digo. Sí, yo entiendo tu pregunta. Fue un exabrupto que yo reconozco que en ese momento estaba muy enojado y no debería haber hecho esas declaraciones que hice. No tengo problema en admitirlo. La libertad de expresión en primer lugar. Yo no creo que sean periodistas imparciales, porque eso lo tengo que decir. No son imparciales, pero yo creo que la imparcialidad básicamente ya no existe. De hecho, de eso se trata. Vos mirás el New York Times y el New York Times fue anti-Trump todo el tiempo y el New York Times es básicamente el símbolo del periodismo americano y sin embargo era sin duda en contra del presidente Trump y eso quiere decir que no era imparcial. Y asimismo en la prensa ya no existe la imparcialidad. Yo no creo que vos seas imparcial ni ninguno de ustedes sea imparcial. No escuchás todos los días nomás, ¿sí, no? Te podemos firmar. Sí, pero yo no creo que ustedes sean imparciales y me parece bien, así está bien, creo que así tiene que ser. Cada periodista tiene que tomar partido de lo que piensa. Gracias, Hugo, por venir a visitarnos. Y gracias Danos por la invitarme. exclusiva de tener los dos Rubín en un programa Por primera vez. Por primera vez. Hugo Rubín con nosotros, continúa Leo un rato más. Nosotros pagamos a tiempo. Estamos de vuelta, Salimos a mitad estamos año. bajo la lupa como cada lunes en Noticias Paraguay. Leo Rubín con nosotros, estuvo Hugo Rubín un rato también. Y ahora recibimos a la senadora Esperanza Martínez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, un placer estar aquí con este equipo fantástico. Ya nos gusta, así ya no podemos hacer, como decía Hugo, Sí. imparcial o parcial, ya no entiendo más cómo... Esa es la idea. Bueno, senadora, estamos ahí otra vez es uno de los momentos más importantes que vive el país. Y todo el tiempo se dice, hay que saber elegir, hay que saber votar y muchas veces más de lo mismo. ¿Qué se viene ahora? Yo creo que ahora el Paraguay tiene dos alternativas, cosa que no siempre se ha dado. Hoy tenemos un proyecto que es la continuidad de 60, 100 años de modelo económico, social, con algunas agudizaciones que se dio en el periodo del presidente Cartes, como auge neoliberal, con la deuda exorbitante, con todo lo que se ha dado en relación a el tema de políticas otra vez concentradas en el partidismo, en volver otra vez a esa vieja historia de que el gobierno es del partido y que entonces hay que volver otra vez a concentrar, digamos, los recursos, los servicios, el personal ligado al Partido Colorado. Comenzó bien Cartes, planteó una idea de un equipo nacional, planteó la idea de colocar técnicos, pero después terminó acorralada por la tradicional cultura colorada y terminó siendo aquel que colocaba el Estado para utilización del partido y sus correligionarios y los negocios para su entorno familiar y sus amigos. Entonces, ese modelo va a continuar con Mario Abdo Benítez. Además, un retroceso al autoritarismo, un retroceso a factores que, digamos, muchos de los paraguayos ya no queremos y que hemos planteado que no volviera nunca más. Eso también está como parte del paquete de la oferta del Partido Colorado. Y del otro lado, una alianza
que tiene varios símbolos para la sociedad paraguaya. Primero, que la democracia es múltiple, es multifacética. Para ser democracia tenemos que estar de diferentes partidos, de diferentes sectores e intentar gobernar con respeto y con una agenda política. Por eso Efraín comienza haciendo un acuerdo político con el Frente Guazú y otras fuerzas políticas bajo una línea de agenda, cosa que no lo hicimos en el 2008. Acá hay una agenda, hay 22 equipos de trabajo haciendo la propuesta y una propuesta democrática. Vamos a tener seguramente un equipo de trabajo democrático, multipartidario, un poco como lo que iniciamos en el momento del 2012 con Fernando Lugo. Entonces, aquí tenemos la democracia, aquí tenemos un proceso de avance a políticas sociales que necesita el país, a políticas económicas, pero que miren a la sociedad en su conjunto, no a una minoría. Y del otro tenemos más de lo mismo, más de 100 años de coloradismo, de autoritarismo, de prebendarismo político, y a eso agregarle un neoliberalismo trasnochado que hoy nos hace tener una deuda 3, 4 veces la que deberíamos haber tenido en menos de 4 años. Hablando de deuda, Esperanza, los gremios farmacéuticos revelaron justo ahora, antes de la campaña, que el Ministerio de Salud les adeuda la friolera de 156 mil millones de dólares. 150 millones de dólares. 156 millones de dólares, ¿no? Que se fue acumulando a lo largo de los últimos 3 años, desde el 2015. Para los que no estamos en el tema, parece mucho, pero ¿cómo se llega a esa cifra tan alta? ¿Y cómo se manejó en tu periodo de ministra ese tipo de movimiento de deudas con las empresas farmacéuticas? Bueno, yo creo que la diferencia es que en este gobierno la prioridad no ha sido salud, evidentemente, no ha sido salud, no ha sido educación, y los presupuestos que fueron aprobados fueron presupuestos testimoniales. Y posteriormente el Ministerio de Hacienda ponía un plan financiero, pero más que el plan financiero, un plan de caja. Entonces, en realidad, uno tenía una supuesta cantidad para gastar, pero en el bolsillo del ministro no estaba esa plata, y entonces se empezó una especie de bicicleta, porque salud es una prioridad. Entonces uno como que le pide a las empresas que nos ayuden, y bueno, eso fue creciendo y hoy es una bola de nieve que no se puede atajar. Evidentemente no se priorizó, se pagaron otras cosas, esperemos que no haya deuda flotante en otros aspectos. Algunos dicen que también hay en la compra de equipamientos, algunos hablan hasta de alquileres que no se han pagado. Nosotros tenemos una denuncia en la Comisión de Salud donde se habla que de alquileres de lugares para almacenamiento de medicamentos que no se pagan casi desde el 2013. Que ahora estamos pidiendo un informe también al Ministerio de Salud. O sea, acá no se priorizó y el Ministerio hizo una bicicleta que hoy no se puede atajar, porque la industria puede solventar 1 año, 2 años, pero no ese monto que hoy por lo menos se denuncia públicamente. Y comparativamente, senadora, en su época de ministra, cuando este gobierno de Horacio Cartes comenzó en el 2013, yo recuerdo que había un problema casi idéntico, un desabastecimiento, una renuncia de los laboratorios a seguir colaborando con el Estado, se tuvieron que sentar, dialogar. Yo recuerdo que alguna vez estuvo el ministro en La Lupa en la mañana en la radio explicando que tuvieron que pactar con los empresarios de manera a que se vuelva a reabastecer todo el ministerio. ¿Cuánto quedó como deuda del ministerio cuando usted entregó o cuando entregó la administración anterior? ¿Y cuánto, acaba de decir Alfredo, la cifra actual de 156 millones de dólares comparativamente? Aquella deuda, sin embargo, era de IPS, Andrés. Sí, esa era de IPS. No, pero del ministerio también. No, había también... Sí, del ministerio también. Porque los laboratorios estaban claro. molestos, decían que iban a cortar el suministro, todo. No, de hecho habían cortado ya. Sí, también. Sí. Bueno, la verdad que nosotros salimos en junio del 2012, salimos a mitad de año,
hasta el año anterior nosotros nunca hemos dejado deudas de 2 o 3 años. Había un presupuesto, el presupuesto de medicamentos fue duplicado en la época del presidente Lugo y por primera vez creo que se llegó a hacer una licitación que más o menos estaba en los 300, 400 millones. Viene el corte de administración y ¿qué le pasó al gobierno de Federico Franco y del doctor Arbo? Acuérdense que en el 2011 se aprueba en el Parlamento, ya seguramente como estaba previsto que enfrentáramos a un posterior golpe parlamentario, pero ya había un proyecto de boicotear el gobierno del presidente Lugo. Se aprueba un incremento de gastos rígidos, se acordarán del 35%, las Fuerzas Armadas, etcétera. Eso fue una decisión de la Junta de Gobierno para que Fernando Lugo llegara con esa dificultad económica. A finales del 2012 y 2013 teníamos que enfrentar una nueva elección. Hicieron el golpe parlamentario y se quedaron ellos con el problema. Entonces, en realidad, el déficit, porque los gastos rígidos ahogaron el presupuesto del 2012 a tal punto que Federico entra en junio y en diciembre pide préstamo al Banco Central. Pero en realidad ese fue un regalo troyano que nosotros le devolvimos de alguna manera, por decirlo, y eso ha sido reconocido en su momento por Santi Peña, porque si uno mira la proyección de los gastos rígidos, en realidad no fue Fernando Lugo, sino fue el Parlamento con esa intención, joderle que llegara sin poder pagar salarios a finales del 2012. Eso le pasó a Federico, que terminó entregándole a Cartes y Cartes tuvo que asumir ese proceso, digamos, de recuperación de una deuda, de un gasto rígido que fue colocado de un año para otro. De modo que yo creo que eso es lo que se dio en ese momento. Yo recuerdo al entrar el gobierno de Cartes no se pagaban las vacunas, casi perdimos el sistema de esquema, pero fue todo este proceso que quiso fue un regalo para Fernando Lugo y terminó siendo un regalo en realidad para ese periodo entre Federico y el inicio del gobierno de Cartes. Hace poco recordó el presidente de la República y dijo en general que tenía combustible hasta las 9 de la mañana. Cartes había dicho, creo que en estos días nada más, con relación a eso. Lo que yo no sabía esto, o sea, no tenía muy clara la película, porque el objetivo era otro. Claro. No, claro. Y como se dice en guaraní, ay, pure, entre otras cosas. Un 30% de aumento salarial dice, para no hay funcionarios. mal que por bien no venga, dice el refrán. Bueno, y salud, educación, todo el día se habla de eso. Vamos a ser mejor en salud, vamos a ser mejor en educación, y pasa el tiempo y seguimos nosotros. Yo no sé si es lo mismo. Pero en la gestión que se hizo con Fernando Lugo y el PLRA, en el presupuesto de salud se triplicó, por ejemplo. Entonces, hay hechos. No se caían las escuelas como se caen ahora. O se caían. Había otra visión. Suponete que gane la alianza. Va a ganar. Sí, bueno, para que podamos seguir, gana la alianza. Te tocó a vos, Esperanza. De todos modos, hay que olvidarse de cambios sustanciales el primer año. Sí. Porque ya viene un presupuesto muy parecido al anterior y cambios estructurales no va a haber, o sea que es el tiempo que el nuevo ministro de Salud o de Educación tiene para ir preparando el futuro presupuesto del segundo año de gobierno, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Claro, porque el 1 de septiembre empieza a estudiarse el presupuesto general de gasto y para eso ya se hizo en el periodo anterior. Ahora, voy a hablar de salud que creo que conozco un poco más, ¿verdad? Yo creo que el tema del Ministerio de Salud y del sistema público no es solamente dinero, no es solamente un tema presupuestario, es un tema filosófico, político, de cómo entender la organización del sistema de salud. Hay muchas cosas que tienen que ver con la reorganización de los servicios, la filosofía con que van a hacer, la desconcentración de servicios, y eso es lo que a nosotros nos gustaría volver a continuar, porque fíjate que, por ejemplo, nuestros equipos de salud de la familia, esa es una propuesta de atención primaria, es una cuestión que se hizo en el mundo hace 30 años, ni siquiera para decir que fuimos inteligentes, ¿verdad? Era una cuestión que lo han experimentado. ¿Y por qué? Porque en el mundo hay una crisis ante la necesidad de que la salud sea un derecho y que sea para todos.
Eso todos los países están migrando a sistemas nacionales que le garanticen a toda la población. No se puede seguir dependiendo de que la salud dependa de tu bolsillo, porque los costos son exuberantes. La tecnología, o sea, hacerse un bypass cuesta, o ponerse un stent cuesta 25 millones. O sea, ¿quién trabajador puede ponerse un stent, 2 stent, 3 stent y plantearse eso en el sistema privado? O sea, necesitamos que el sistema de salud sea para todos. Y como hoy incrementaron los costos, porque antes era solamente un médico con un estetoscopio, hoy hay 100.000 cosas más alrededor del acto médico, que eso es lo que cuesta mucho dinero. Entonces, ¿qué se hizo? Y se abandonaron la idea de los grandes hospitales. El hospital hoy se queda para la internación clínica y quirúrgica, para la emergencia, la terapia intensiva y las grandes especialidades. Yo me voy a operar el corazón, me voy al hospital. Pero si yo soy diabético, si soy hipertenso, si tengo que controlarme el azúcar, si tengo que controlar el crecimiento de mis hijos, si tengo que vacunarlos, si tengo que hacerme un estudio, un chequeo, no necesito un hospital, necesito un gran servicio ambulatorio con redes de diagnóstico. Y ese es un tema que tenemos que discutir en el sistema de salud. No es un problema de aumentar grandes cantidades de hospitales, sino desconcentrar en ambulatorios. Y los equipos de familia son la menor expresión. ¿Qué pasó? ¿Por qué digo que es un cambio filosófico? Nosotros hicimos 700 equipos de los 1.500. Y cuando nosotros hacíamos el médico de familia, lo entrenamos, lo preparamos para que ese médico cambie la filosofía y diga, no hay que venir al hospital, el médico también se puede ir a la casa del paciente. ¿Y por qué? Porque en una comunidad del interior del país, vos tenés una familia que tiene un abuelito en la casa, y para llevar al centro de salud se tiene que ir en taxi. No hay manera de llevarlo si no tiene un vehículo propio. A veces ni hay transporte. Entonces, los equipos de salud de la familia plantean una atención cerca de donde vive la gente, conociendo al entorno familiar, conociendo la problemática y planificando por territorio y por población. 5.000 personas, entonces vos sabés en estas 5.000 personas cuántos diabéticos, cuántos hipertensos, cuántos problemas con salud, y vos podés controlar la medicación, podés prevenir, podés atender a tiempo, y eso va a transformar que terminen los hospitales abarrotados como hoy está. Entonces, y contesto tu pregunta, Mengo, en realidad acá hay mucho que hacer para discutir y cambiar la filosofía del sistema y hacer cosas nuevas y cosas que nunca hicimos y que van a transformar y que, insisto, no todo es una cuestión de dinero, sino de cambio de actitud, de cambio de modelo de gestión, y que eso tenemos que trabajarlo desde el primer día y seguramente con el segundo año haremos otras innovaciones. ¿Te acuerdas, Carlos y Andrés y Alfredo, el caso de una médica que vino de Paraguarí y ella era de una unidad de salud UQI y ella nos contaba, o sea, porque hacía bien su trabajo, decía cómo ella lo primero que hizo fue recolectar información de los problemas de la comunidad y nos llamaba la atención, decía que ya que cuando llegó había una cantidad determinada de adolescentes embarazadas y que ella con su equipo empezó a trabajar el tema de la educación. Embarazada en los colegios. Embarazada en los colegios y al año siguiente se redujo un porcentaje altísimo solamente haciendo educación sexual. Charlas. Así es. Lo que pasa que una población de 5.000 personas con un equipo que atienda, ¿qué lo que hace? Es identificar a toda la población. Imagínate que si tuviéramos los 1.500 instalados y cada uno de ellos tuviera censado a su territorio, el ministro de Salud siguiente quiere comprar medicación, quiere comprar insulina para insulinodependientes. Los 1.500 equipos le van a decir cuántos insulinodependientes hay en el Paraguay.
Claro. Porque cada uno va a censar. Y se va a comprar lo justo y lo necesario. Y no solo se va a comprar lo justo y necesario, sino le va a llegar al equipo que le va a llevar a doña Luisa, que sabemos que es la que está ahí. Va a existir esa garantía. Va a existir esa garantía. Entonces, en realidad, por eso es que digo, ¿y qué pasó con este gobierno? Aparte que no aumentaron los equipos, convirtieron eso. Hubo en la campaña de las internas coloradas equipos de salud en la familia que hacían afiliación de nuevo al viejo estilo de antes, ¿verdad? Y que volvieron nuestros colegas que no son tampoco tontos, dijeron, bueno, yo me voy otra vez al hospital, o alguna gente volvió a ser el consultorio de la comunidad. Entonces se sienta el médico a esperar que venga la gente. Nosotros necesitamos llegar a la gente, porque el problema de acceso a la salud, puede haber una clínica allí, pero si la gente no se va a la clínica porque no tiene confianza, porque los médicos nunca están, porque tiene que pagar, etcétera, el edificio con la gente adentro no soluciona el problema. Y nosotros tenemos que crear estos mecanismos de acercamiento. ¿Pero por qué hace eso, perdón, Esperanza? Porque al Partido Colorado le interesa que sea la seccional colorada la que le solucione el problema. Ese fue el clientelismo. Así han mantenido, repartiendo remedios, llevando supuestamente ellos las... Cambió en el 2008 con Lugo y con Esperanza y con el equipo de la Alianza, pero ellos fueron desmantelando estas unidades, así como desmantelaron, ayer contaba Esperanza en el Chaco, la Dirección de Salud Indígena en el Ministerio. O sea, a ellos les conviene lo otro, a ellos les conviene porque tienen una clientela. De hecho, el ministro Barrios reafirmó, incluso con un cierto dejo de orgullo, su política de centralización. Claro. O sea, como un logro. Porque los del interior no saben, no tienen idea de lo que es la administración y entonces eso ordenó la casa, ¿verdad? Debo hacer una pausa, perdón, debo hacer una pausa, por favor, y seguimos con Leo Rubín, con Esperanza Martínez, estamos bajo la lupa como cada noche de lunes. 22:22 minutos de esta noche. Andrés, ¿vos querías preguntar algo antes del corte o ya...? No. ¿Sí? Porque Estela también quiere preguntar. Hoy Leo Rubín y Efraín Alegre se declararon anti-aborto y anti-matrimonio gay, por reducir el concepto. No, yo no dije eso. Esperanza Martínez, médica, médica, los periodistas somos así, Sí. médica, ex ministra de Salud, senadora, el Frente Guazú siempre tuvo como bandera un proyecto de ley antidiscriminación que nunca se puede aprobar en el Congreso. ¿Cómo ve esa posición de la alianza en ese sentido, de los candidatos de la chapa presidencial? Porque siempre se plantea el tema de la interrupción del embarazo, por ejemplo, cuando se habla como una cuestión de salud y para sacarle la cuestión religiosa, diríamos, ¿verdad? Pero que es un debate muy álgido y muy polémico en Paraguay. Mira, en realidad hay varios temas que son polémicos en la alianza, porque hay que reconocer que la alianza es una articulación de fuerzas. Estaba recién Hugo, por dar un ejemplo, digamos, de un sector más de centro, centro derecha, y el Partido Comunista en su momento fue parte del Frente Guazú, por dar una gama, digamos. ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos cuando planteamos la alianza? Creo que tanto desde el Partido Liberal como de los otros sectores que acompañamos. Si vamos a irnos por las diferencias, esto no va a funcionar. Y en realidad nosotros necesitamos gobernar este país y hacer cambios. Y esos cambios tienen que tener un amplio consenso. El famoso temor sobre la ley del aborto, sobre la unión entre personas del mismo sexo, porque el tema matrimonio ya lo hemos planteado. En realidad eso yo siempre le digo a la gente, el día que se va a debatir va a tener nombre propio. Porque a veces lo que a mí me molesta es que a veces tenemos una ley de lactancia materna. No, detrás de la lactancia materna entonces viene el matrimonio gay y viene. Tenemos una ley de violencia contra todas las... No, detrás de eso. Y hay toda hay mucho prejuicio. Hay una cosa montada para poder crear temor en la gente. Yo digo, el día que vamos a tratar estos temas, esos temas van a llamarse por su nombre y se va a debatir, se perderá, se ganará si se va a debatir eso.
Pero la alianza lo que dijo es, acá hay problemas sociales impostergables. El tema de la desigualdad y la pobreza y el modelo económico son tres cosas que no podemos seguir así. No podemos resolver la pobreza haciendo que las mujeres se vayan a España a trabajar de empleada doméstica. O lo que hizo Argentina siempre con la pobreza en el Paraguay, que fue el foco, digamos, de compensación. En la salud, ¿cuánta gente hoy se atiende? Hoy le decían a Efraín cuando estuvo en Buenos Aires, migrantes políticos, migrantes económicos, y ahora tenemos una nueva categoría que son migrantes de salud, que se van al Garrahan, que se van a todos los lugares. Ese es el problema que vamos a tocar principalmente en la alianza. Y en esos puntos nos hemos puesto de acuerdo, hemos puesto por escrito y hemos avanzado en política, a tal punto que Efraín se da el tupé de hacer con Leo, de firmar ante escribanía, porque esto nosotros lo vamos a hacer. Y creo que eso es lo más importante, porque en realidad que cualquier sector tenga una posición sobre cualquiera de estos temas no es suficiente. Esto va a tener que ser debatido en la sociedad paraguaya, va a tener que tener consensos o no para poder avanzar. Lo que no podemos tolerar, y creo que en eso estamos de acuerdo, creo todos los que estamos en la alianza, no podemos tolerar la discriminación. No podemos tolerar que alguna persona, por su manera de pensar, por su religión, por su sexo, por su origen étnico, porque habla guaraní, porque es pobre, porque es gorda, porque es fea, porque la serie de otras etiquetas que ponemos en la sociedad para discriminar, para hacer bullying de la sociedad, eso creo que nadie puede aceptar. Y tenemos que trabajar sobre políticas de igualdad entre el hombre y la mujer, nuestra política aprovecho para hacer una cuestión acá sobre el tema de la paridad política que tiene que debatirse, que las fuerzas políticas no lo quieren hacer antes del 22 de abril porque le tienen miedo a tomar decisiones frente a las mujeres electoras. Pero yo creo que en ese sentido ese es el camino y por eso que la gente tiene que estar tranquila. Nosotros no tenemos nada oculto. Nosotros no traemos nada bajo la manga. Nosotros venimos y decimos, esto vamos a hacer juntos, esto nos comprometemos y eso vamos a hacer. Porque eso fue una de las fortalezas del gobierno de Fernando Lugo. Fernando Lugo dijo, vamos a hacer salud gratuita, equipos de familia en salud y lo hicimos. Podemos haber hecho mejor, podemos haber tenido errores, pero lo hicimos. Vamos a renegociar la deuda con Itaipú, lo hizo. 240 millones de dólares que hoy se llama Fonacide. Dijo, vamos a aumentar las políticas sociales que comenzó Nicanor. Nicanor comenzó Tecoporá y hizo 11.000 familias en 5 años y Lugo hizo 100.000 familias en 2 años y medio. Entonces, yo creo que eso es lo que a la gente le da confianza. Y yo le pido a la gente que confíe en nosotros por eso. Porque nosotros traemos la agenda de lo que vamos a hacer juntos, no de lo que no vamos a hacer juntos, que vamos a tener diferencias. Leo, hace unos días te quejaste, y quizá con justa razón, de que la prensa no investigaba suficiente sobre el origen del patrimonio de los candidatos a presidente y vice. Y ahora quizá yo te pueda hacer una queja en el mismo sentido, porque esto sí es de tu palo y creo que no fue suficientemente enarbolado como tema de campaña electoral y es la cuestión ambiental. Creo que no se les apretó todavía demasiado a los candidatos sobre temas que son acuciantes y que yo creo que son importantes para parte de la población, como la cuestión de los agrotóxicos, de la deforestación, de la frontera y los abusos ojeros. Creo que la verdad que yo empecé mucho con eso, Alfredo, ¿verdad? Ese fue, de hecho, Esperanza sabe, ella era presidenta del Frente Guatú cuando me hablaron, apareció mi nombre, empezamos a hablar, teníamos que presentarle al PLRA una nueva propuesta de los ejes programáticos. Yo le dije, tenemos que poner la deforestación, parar la deforestación, generar un Ministerio de Ambiente y el Agua, el pueblo originario, después metimos otro punto que va a la innovación de cultura, de economías colaborativas, etcétera.
Esas fueron, digamos, propuestas que salieron de nuestro equipo, ¿verdad? Pero después en la campaña te van ganando los otros temas, porque explicaba perfectamente Esperanza, digamos, la gravedad de los hechos y los campañolos y la gente. Y después yo entendí también. Pues yo discutía mucho este tema, diciendo, pero se van a tener que imponer 3 o 4 temas porque la gente no da abasto con demasiada información. Entonces nosotros estamos hablando del tema de la salud gratuita, que ya lo hicimos, estamos hablando ahora una nueva propuesta que tiene que ver con la reducción de la tarifa de la ANDE, que lo vamos a hacer, por eso lo firmó Efraín Alegre. ¿Esa reducción de la tarifa es para todos o es una tarifa social para un determinado segmento de la sociedad? No, es principalmente para la gente que paga hoy 50.000 o 100.000 o 150.000 guaraníes. Es para ellos la reducción mayor, digamos. Después hay una reducción que va siendo digamos en porcentaje 25%, otro 10%, pero también para la gente que genera empleo, y eso es súper positivo, porque si vos generás empleo siendo un comercio pequeño o una industria, y vos a esa persona nueva que trajiste, digamos, al mundo laboral y le metés en IPS, nosotros podemos controlar perfectamente cuántos nuevos empleados están en IPS y le vamos a reducir la tarifa a la ANDE proporcional a eso. Si esta persona metió 10 millones de nuevas, digamos, en IPS está pagando, nosotros le vamos a decir, bueno, 10 millones menos en su tarifa. Estamos hablando en el caso de una industria grande. Yo te puedo decir, por el caso de la radio, nosotros pagamos muchísimo, no sé cuánto paga el canal de energía, digamos. Entonces, se le puede devolver desde el almacén pequeño, desde el pequeño comercio, desde una costurera que tenga una pequeña empresa, hasta grandes industrias. Entonces, esas son propuestas, digamos, que te terminan ganando, Alfredo, ¿verdad? La verdad que a mí me gustaría hablar más del tema de la deforestación porque es grave, del tema del agrotóxico también. Por eso yo aprovecho para decir nuevamente, no tengo nada en contra de la soja. La soja pues es una planta nomás. Yo hablo siempre del tema del monocultivo, digamos, que es un tipo de cultivo que se expande contra el resto, digamos. Nosotros hemos perdido, anteayer me entregaron en Yaguarón un estudio sobre la agricultura familiar campesina. El 98% de las papas se traen de Argentina, 98%. 60 y pico de cebollas, 38 de tomate. Bueno, 38% en el caso del tomate. Después tomate se puede. Papa supuestamente no se podía, el clima después se empezó a hacer, justamente en la época de Fernando se empezó a trabajar con esto. Entonces, esos nomás son los temas que te van ganando, digamos, lamentablemente, y ya no te da el tiempo a veces, Leo, como en este programa parece quiero ser. Quiero volver un poquito a lo que 22 decía la con 32 ya. Sí, a lo tengo que hacer un corte y Si ganan, y me va a decir vamos a ganar. Vamos a ganar. Muy bien. Entonces vas a tener la función constitucional de ser el nexo entre el legislativo y el ejecutivo. Es decir, lo que acaba de explicar la senadora va a estar en tu campo. Vos vas a tener que tratar de conciliar los intereses del ejecutivo con el legislativo. Y uno lo escucha a la senadora y está todo bien, parece que va a ser fácil. Claro, ellos tienen la cultura del multipartidismo dentro del Frente Guazú, una cantidad de ideas transversales que forman un conglomerado político. Pero en el Partido Liberal no es así. Es más, ellos, ni siquiera los mismos integrantes del Parlamento liberales se ponen de acuerdo entre ellos, ¿verdad? Entonces, cuanto más cuando haya un conglomerado de partidos y movimientos políticos con los cuales tengan que acordar. Pero la labor va a ser esa. La alianza, mira, vamos a ganar las elecciones en la presidencia y además vamos a ganar en el Senado, por lo menos vamos a tener 30 senadores. Si vos sumás la alianza... Correcto, pero van a haber temas en los que el Partido Liberal tiene sus ideas y el Sí, está bien, pero lo que se firmó en los decretos... política. Ese es el arte de la política. O sea, o si no, el peor enemigo del Partido Colorado es el Partido Colorado. Claro, o si no, nos vamos a la lista 1, todos colorados, los ministros con coso colorado, los usuarios tienen que ser colorados, o sea, y los que no somos colorados, no sé, no tenemos que ir a trabajar en otro país, ¿verdad? O sea, en realidad el gran desafío de la democracia es poder gobernar con los diferentes. Ese es el gran desafío, porque lo otro es dictadura. Sí. Yo impongo o doy miedo o te persigo o te echo, como hizo Carter, ¿verdad? A todos los que estaban en contra de Carter, bueno, le descontrató, le echó, le echó. ¿Sabe por qué le pregunto eso, senadora Leo? Trayendo a colación la pregunta del doctor Bauxia. Porque Leo sale a la arena política con su idea, con lo que a él le marca personalmente, pero sin embargo, cuando uno lee la propuesta del partido o de la alianza ya,
no está lo que Leo personalmente quiere. No, está. Entonces, es como que Lo el que Partido pasa es Liberal que te impone la idea. No pudiste capaz todavía, Andrés, porque no lo presentamos oficialmente leer las propuestas. No, está todo consensuado y estamos hablando ¿Y sabe por qué me Es más, el parece otro día firmamos con Sí. 19 organizaciones ambientalistas y firmó Efraín Alegre como futuro presidente, digamos, vos estabas presente y ahí hablamos de corto, mediano y largo plazo. Hay cosas que se pueden hacer ya. No y hay puede otras no cosas estar entre los 8 temas más importantes. Y te digo porque hasta por una cuestión estratégica electoralmente, el 57% de los jóvenes, con el electorado, el 57% de los jóvenes, ¿a quiénes les importa la cuestión ambiental? Al adulto mayor no, al joven. El joven es el que hoy ya no tira la basura en la calle. Ese es el que le importa que vos le propongas algo en materia totalmente ambiental. De acuerdo. Lo estamos haciendo mucho por redes sociales, es cierto, lo que hoy hablaba Hugo del tema de las redes sociales, pero en la campaña no tenemos que limitar a 3 o 4 temas. ¿Y quién puede estar en contra de la reducción de la tarifa a la Andes? Hoy todos los que salen a criticar UAU, cuando nosotros ganemos la elección y esto se proponga, van a estar todos. ¿Quién puede criticar o estar en contra de la salud gratuita? Nadie.